Todos nosotros, por naturaleza, somos seres carnales, vendidos al pecado. Y nuestro mejor esfuerzo no es más que un trapo de inmundicia delante de Dios. Pero Él no nos abandona, sino que nos ha dado su mayor regalo, su gracia. ¿Sabes qué es la gracia de Dios? Hola, mi nombre es Ricardo. ¿Sabías que hay 7 conceptos que nos ayudan a entender mejor la verdad del Evangelio? Hoy hablaremos sobre el cuarto de ellos, la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Muchas versiones de la Biblia traducen esta palabra como don, regalo o favor. Es por eso que muchos cristianos consideran a la gracia como un regalo que Dios nos da que nosotros no merecemos. Pero si seguimos esta definición y tomamos la gracia como un regalo que Dios nos da, entonces muchas cosas, todo lo que tenemos, hasta la vida misma, puede ser considerada como parte de la gracia de Dios. ¿Será esto cierto? ¿O será que la gracia es algo quizá un poco más específico? En la Biblia encontramos que Dios da la gracia con solamente un propósito específico. Y quizá, al conocer este propósito, podamos aclarar un poco más la definición exacta de qué es la gracia que Dios nos da. En el libro de Tito capítulo 2, versículo 11, encontramos lo siguiente. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Toda la gracia que Dios nos ha dado tiene solamente un propósito, que es la salvación de todos los hombres. Piensa en esto por un momento. ¿Qué es aquello que Dios nos ha dado específicamente con el fin de salvarnos? ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Se nos puede ocurrir varias cosas, como por ejemplo la fe, la paciencia, los dones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera decirte hoy, y quisiera mostrártelo con la Biblia, que la gracia se resume en estas 2 cosas. La primera de ellas es el Espíritu Santo. Y la Biblia nos lo confirma en el libro de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 13. Nos dice lo siguiente: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Tenemos ya la primera pista entonces. Lo primero que Dios nos da con el fin de salvarnos es el Espíritu Santo, y vamos a hablar un poco más sobre el Espíritu. ¿Cómo nos da Dios a su Espíritu Santo? Veamos lo que nos dice el libro de 1 de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 11. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10. A otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y aquí encontramos algo único y particular acerca del Espíritu Santo que Dios nos da. Si se dan cuenta lo que decía estos versículos, el Espíritu Santo es uno, es único, pero se reparte, se fracciona, se divide de formas muy diferentes. Uno no escoge cómo le va a llegar el Espíritu, sino que Él mismo elige cómo va a llegar a ti, con qué don va a llegar a ti, de qué forma, en qué proporción, y llega a cada uno de forma totalmente personalizada. Veamos de forma rápida algunos ejemplos de cómo el Espíritu Santo se divide, se fracciona, para llegar a nosotros de formas muy distintas y diferentes. Hemos hablado primero de los dones, y sabemos que el Espíritu Santo puede dar diferentes dones a las personas, y puede dar incluso más de un don a una persona, mientras que a otra solamente uno. Pero el Espíritu Santo, aparte de los dones, también puede hacer muchas cosas más por nosotros con el fin de salvarnos. Vamos a leer algunos textos bíblicos y espero que podamos entender un poco mejor todo lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. En Gálatas 5, 22 al 23, encontramos que el Espíritu Santo puede darnos o puede producir en nosotros frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todas estas cosas, fe, amor, paciencia, gozo, todo esto, cuando es producido en nuestro corazón, tiene un origen, y ese origen es el Espíritu Santo. En Juan 14:26 encontramos que el Espíritu Santo también nos enseña y es como un maestro para nosotros. Dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo también es alguien que está allí detrás de nosotros, explicándonos la palabra de Dios, abriéndonos la luz de la palabra para que la entendamos mejor y para recordar aquello que hemos aprendido antes. En Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu Santo ora e intercede por nosotros. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? De la forma que conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, muchas veces no has sentido que tu oración no llega al cielo o parece que Dios no escucha tu oración. No te preocupes porque el Espíritu Santo mismo está orando por ti. Cuando tú no sabes qué pedir, cuando tú no sabes cómo hablar a Dios, Dios mismo en su Espíritu está orando por ti. En Juan 16:8-9 encontramos también que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Dice lo siguiente: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. El Espíritu Santo nos ayuda a entender que nuestra vida es una vida carnal, una vida de pecado, una vida de incredulidad, y nos ayuda también a que nosotros podamos creer en Dios, creer más en Cristo. En este punto ya nos podemos dar cuenta de que el Espíritu Santo es único en la forma que llega a cada persona. No solamente llega en formas diferentes, sino también, podemos decir, en cantidades diferentes. ¿Recuerdan la historia de Elías y Eliseo? Cuando Elías iba a partir al cielo, iba a despedirse de Eliseo, le dijo: pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Y el pedido de Eliseo fue el siguiente: quiero que me des la doble porción de tu espíritu. Es como que el Espíritu Santo no se da por completo a una persona, sino que solamente le da una porción de sí mismo. Y es por esto que Eliseo pedía una doble porción, una porción mayor. Metafóricamente hablando, el Espíritu Santo se da en diferentes formas, en diferentes tamaños, a cada persona específicamente. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿qué ocasiona el Espíritu Santo en el pecador cuando lo alcanza? ¿Qué es lo que ocasiona en este hombre pecador, carnal, cuando llegan los dones, cuando llegan sus enseñanzas, sus frutos, todo lo que el Espíritu Santo hace? ¿Qué es lo que ocasiona en este ser pecador y carnal? Pablo tiene una clara explicación de lo que sucede dentro de un pecador cuando el Espíritu Santo lo alcanza. Y para ello vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 7, versículos 18-24. Dice lo siguiente: y yo sé que en mí, esto es, dentro de mí, en mi carne, no mora el bien, porque yo quiero hacer el bien, pero no lo hago. Porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que yo no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Nos paramos aquí en el versículo 20. ¿Se están dando cuenta de lo que Pablo está explicando? Pablo está hablando de que hay un conflicto interior dentro de él, entre su naturaleza carnal, pecaminosa, y una naturaleza distinta que ahora es parte de él, que le pide que haga el bien. Y entonces hay un conflicto interno y él quiere hacer el bien, pero no puede y termina haciendo el mal. Vemos versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, encuentro esta ley, que el mal está dentro de mí. Porque según el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. Él se deleita en la ley de Dios. Versículo 23. Pero hay otra ley dentro de sus miembros que se rebelan contra la ley de su mente y que lo llevan cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros.
Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando el Espíritu Santo llega al corazón de un pecador, surge un conflicto. Porque el pecador es un ser carnal y el Espíritu viene con una naturaleza espiritual, una naturaleza perfecta, divina. Y ambos se encuentran y entonces en el corazón de la persona hay una lucha entre el Espíritu y el pecado. Porque la carne que tenía la persona no muere. Esto no ocurre como por arte de magia, que de un día para otro mi naturaleza carnal va a desaparecer. El Espíritu Santo necesita trabajar con el corazón de la persona y esto muchas veces toma tiempo que el pecador no siempre tiene a su favor. Pablo describía esta lucha, este conflicto con el pecado, diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esto es lo que muchas veces siente un cristiano al momento de convertirse, al momento de sentir esta desagradable lucha y conflicto dentro de sí, entre su naturaleza a la cual está acostumbrada y una nueva naturaleza que Dios nos quiere dar. El Espíritu Santo, podemos decir, que no es suficiente para salvarnos. Puede llegar a nosotros de diferentes tamaños y de diferentes formas, pero aún así no puede hacer desaparecer de nuestras vidas nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Lo máximo que el Espíritu Santo puede hacer es crear un conflicto con ella, pero todavía no es suficiente, porque no podemos hacerlo. Sin embargo, hemos descubierto algo aquí que no podemos pasar por alto. El Espíritu Santo nos puede cambiar a largo plazo, pero Él necesita tiempo, porque con el tiempo Él puede enseñarnos, Él puede orar por nosotros, Él nos puede convencer de pecado y Él puede producir frutos en nuestro corazón. Todo este proceso que el Espíritu Santo realiza en nosotros lo podemos llamar de forma más conocida como la santificación. Sin embargo, la santificación requiere tiempo y en muchas personas, en muchos cristianos, requiere años y años de lucha constante para poder vencer al pecado. Y sin embargo, todos los días tenemos que presentarnos delante de Dios. ¿Cómo nos recibirá? ¿Cómo nos aceptará Dios si vamos a Él todavía con pecado en nuestras vidas? Es por esto que el Espíritu Santo no es suficiente y es por esto que Dios en su gracia nos ha dado un segundo regalo, y este es el que vamos a hablar ahora. Juan 3:16 nos dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Espíritu Santo fue bueno, porque nos ayuda a transformar nuestras vidas. Pero Dios nos ha dado un regalo mayor, algo que sí es suficiente. Dios nos ha dado a Cristo, su único Hijo. Y a diferencia del Espíritu Santo, Cristo no se fracciona, Cristo no se divide. Cristo no nos llega a cada uno de forma personalizada, sino que nos llega a todos por igual. No importa quiénes seamos, dónde estemos o lo que hayamos hecho, todos recibimos a Cristo de la misma manera, en su plenitud completa. Cristo no se da por partes y lo que es más importante aún, Él no requiere tiempo para cambiarnos, sino que lo que Él hace por nosotros lo hace en un simple momento, de un segundo a otro. Es por eso que podemos decir que Cristo es el mayor regalo que nosotros como seres humanos podamos haber recibido de Dios. Pero vamos a buscar ahora en la Biblia un poco más acerca de qué es lo que ocurre cuando nosotros como pecadores recibimos este regalo de Dios que es Cristo. Vamos a buscar en Romanos capítulo 3, versículo 24. Nos dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, por la gracia de Dios que viene en Cristo Jesús, somos nosotros justificados. Y esa es la respuesta. ¿Qué es lo que Cristo hace en nosotros como pecadores? Nos justifica. Mientras que el Espíritu Santo nos daba la santificación, que era como un proceso que duraba un tiempo, en el que poco a poco íbamos cambiando nuestro corazón para hacernos más semejantes a Dios, lo que hace Cristo es, de un momento a otro, nos justifica. Y esto es lo más bonito, lo más bello del Evangelio. La justificación es como un manto de justicia con el que Dios cubre nuestra vida, para que nuestro pecado quede oculto cuando nos presentemos delante de Él.
Es cierto, todavía va a haber pecado dentro de nosotros. Todavía hay una lucha, hay un conflicto en el que el Espíritu Santo está trabajando para cambiarnos. Pero ahora podemos presentarnos delante de Dios porque nos cubre un manto de justicia. Y ese manto de justicia solamente nos lo da Cristo. Porque Él tuvo una vida justa y esa vida justa es ahora la que nos cubre y nos permite acercarnos a Dios a pesar de nuestro pecado, a pesar de que somos seres carnales. Ahora podemos también tener una naturaleza espiritual, una representación espiritual delante de Dios. Pablo también llama a este regalo que Dios nos da a través de Cristo como la vida eterna en Romanos 6:23. Y en Romanos 5 del 10 al 11 lo llama como reconciliación. Esto es lo maravilloso del Evangelio y esto prácticamente lo resume todo. Que a través de Cristo, a través de su vida, a través de este gran regalo de Dios, podamos nosotros reconciliarnos con Cristo y tener vida eterna. ¿No es esto maravilloso? Todo el tiempo, todas las generaciones pasadas, los seres humanos buscaban reconciliarse con Dios a través de sus obras. Y aún hoy hay muchas religiones que buscan encontrarse con Dios y simpatizar con Dios a través de buenas obras. Y sin embargo, miren lo que nos muestra el Evangelio, que nada se consigue haciendo obras, solamente aceptando el regalo de Dios, aceptando la gracia de Dios, aceptando a Cristo y al Espíritu Santo. Eso es lo que hace el cristianismo, la verdadera religión. Pablo reafirma esto muchas veces en el libro de Gálatas, haciéndonos recordar que la ley para nosotros no es tan importante como la gracia de Dios. Para terminar, leamos Gálatas capítulo 2, versículo 21. Dice lo siguiente: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, si recibiéramos justificación por las cosas que hacemos de acuerdo a la ley, por buenas obras, entonces por demás murió Cristo. No tiene sentido el Evangelio, no tiene sentido nada de la Biblia si dejamos la gracia de un lado y tratamos de buscar a Dios solamente haciendo buenas obras, solamente fijándonos en su ley. Y esta es la gracia de Dios. Y si algo nos enseña hoy es cuán grave es el pecado para nosotros. Y no solo para nosotros, sino para todo el mundo y para todo el universo, que para salvarnos Dios tuvo que darse a sí mismo, tuvo que dar a su Espíritu y a su Hijo. Así de grande es el amor de Dios por un pecador. Recuérdalo.